Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por darse el tiempo de participar en esta tarde de conferencia del Principio Divino. Vamos a tratar esta tarde sobre dos conferencias. Hoy día es día 21 de marzo del 2024. Entonces, hoy día, el primer día, vamos a hablar un poquito sobre la introducción al principio divino y los principios de la creación. Y mañana, día 22, vamos a compartir sobre la caída del hombre y la misión del Mesías. Y el día 3, el día 23, sobre los paralelos históricos y la segunda venida del Mesías. Entonces voy a compartir con ustedes estas conferencias que son muy interesantes, muy importantes para nuestra vida, las cuales podemos nosotros, como siempre compartimos con nuestros invitados, cada uno puede después continuar profundizando en seminarios más completos. Hay seminarios de un día, seminarios de 3 días, seminarios de 7 días, seminarios de 21 días que se pueden realizar para continuar profundizando sobre los diferentes contenidos que tiene este libro del principio divino. Entonces yo voy a compartir ahora una breve introducción a la situación del ser humano, a la realidad humana, que hace la introducción, comenzando con el siguiente punto, que es el anhelo que tiene todo ser humano de alcanzar la felicidad. Indudablemente, todo ser humano rechaza el estado de infelicidad, no queremos ser infelices y nos esforzamos para alcanzar la felicidad. Podemos decir que, ¿cómo nosotros podemos alcanzar la felicidad? Algunos tienen diferentes metas en sus vidas y esas metas las establecen como una finalidad para alcanzar la felicidad. Sin embargo, cuando alcanzan esa meta, parece que otra vez se vuelve al vacío y nuevamente establece otra meta y así no para con el intuito de poder alcanzar la felicidad. Entonces, en el fondo nosotros sentimos que cuando nosotros podemos realizar un deseo, se puede satisfacer ese deseo, ese anhelo de alcanzar la felicidad. Sin embargo, los deseos que tenemos muchas veces no nos llevan hacia el bien. Muchos deseos que tenemos pueden llevarnos a cometer actos que pueden dañar a otros, y son deseos también, pero nos llevan en la dirección del mal. Entonces el mundo está en esa encrucijada donde queremos satisfacer nuestros deseos, pero muchas veces somos llevados a cometer actos que nos hacen dañar a otros y al final sentir infelicidad y vacío y tristeza. Entonces, nosotros aquí en el principio divino analizamos que existe un lugar que todos tenemos, que es una mente original o la conciencia, que rechaza este impulso hacia los deseos del mal y se esfuerza por ir en un sentido contrario. Esta es la lucha que tiene el ser humano, ¿no? Tenemos una lucha, una contradicción interna muy fuerte, muy poderosa, que por un lado busca hacer el bien y por el otro lado terminamos haciendo el mal muchas veces. Nunca pensamos en hacer el mal, pero terminamos haciendo cosas malas y hay una lucha, hay un conflicto interno. Entonces, si hay esta gran contradicción, sin embargo, en el hombre, dentro del individuo, se produce debido a la lucha que existe entre la mente original que desea llevarnos hacia el bien y la lucha con el deseo malo que nos lleva hacia el mal. Como dice el propio Pablo en Romanos, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y él termina concluyendo que así yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero
con la carne a la ley del pecado. Es decir, San Pablo reconoce esta gran contradicción en el ser humano, ¿no? Una contradicción que no se limita solamente a un grupo de personas, sino que todo el mundo estamos luchando diariamente con esta contradicción inherente. El hombre vive, por lo tanto, al borde de la destrucción interna, también al borde de la destrucción familiar, al borde de la destrucción en la comunidad, luego en la sociedad, luego en la nación, y el mundo está siempre, siempre al borde de la destrucción por causa de esta contradicción que tenemos dentro de nosotros. En el cristianismo se le designa a este estado de contradicción la caída del hombre, es decir, esta contradicción se originó debido a que hubo una caída, hubo una, una situación que la vamos a estudiar en las conferencias más adelante, la caída del hombre, donde el ser humano se separó del ideal original, es decir, estamos funcionando fuera del padrón ideal del ser humano. Entonces el hombre vive con esta, disculpe, entonces la caída humana significa que el hombre de alguna forma cayó a la oscuridad de la ignorancia. Uno puede decir ignorancia de qué, ignorancia de todo, ignoramos muchas cosas nosotros todavía. Por ejemplo, el hombre consiste de dos aspectos. Tenemos un aspecto que es interior y hay un aspecto que es interior y otro que es exterior. O un aspecto que es mental, un aspecto que es espiritual y un aspecto que es físico, biológico. Y basado en estos dos aspectos, el hombre ha ido luchando durante toda su existencia para ir descubriendo cómo desarrollarse o liberarse de la ignorancia. Por ejemplo, en el aspecto espiritual, en el aspecto interno, el hombre ha luchado por descubrir cuál es la verdad interior definitiva y ha establecido diferentes religiones en el mundo. Vean ustedes acá las diferentes religiones que han existido. Todas ellas han estado tratando de buscar una solución para el problema existencial del ser humano. Y por otro lado, las personas con una naturaleza más científica han ido desarrollando métodos científicos, conclusiones científicas para poder descubrir cuál es la verdad, pero desde un aspecto material, desde un aspecto físico. Entonces hay dos corrientes que se desarrollaron a través de la historia humana, una enfocada más en lo espiritual y otra más enfocada en la parte material. Entonces, el principio divino que estamos estudiando enseña que con el fin de que el hombre pueda lograr el propósito bueno del deseo de la mente original, ese deseo que tenemos de poder al fin vivir una vida en paz, en felicidad, centrado en la conciencia, debe llegar el momento en que aparezca una nueva expresión de la verdad. Tiene que llegar una nueva expresión de la verdad que posibilite a la humanidad unir estos dos campos del conocimiento. Esta nueva expresión de verdad tiene que conseguir unificar a las personas que son espirituales o que buscan la verdad espiritual, que se desarrollan en ese campo, y también debe ser capaz de responder todas las preguntas que haría una persona científica, por ejemplo. La nueva verdad debe tener esa capacidad de responder y de unificar estas dos corrientes del pensamiento humano y de la búsqueda humana. Entonces, ¿cuál es la misión de la nueva verdad? La misión de la nueva verdad, en primer lugar, tiene que demostrar si Dios existe o no. Si Dios no existe, entonces el mundo es libre para determinar lo que es bueno o lo que es malo. Pero si Dios existe, y la nueva verdad ciertamente, bueno, tiene esa finalidad de revelar si Dios existe, y la nueva verdad que busca reconciliar estos dos campos del conocimiento debe, por lo tanto, ser capaz de mostrarnos a Dios como una realidad indiscutible. Si Dios existe, debe entonces ser capaz de revelar su naturaleza interna, su corazón, por ejemplo. No solamente decir Dios existe, necesita revelar su identidad, su corazón, su personalidad, su carácter y sentimiento.
Como por ejemplo cuando Él creó la creación y su corazón también de pena cuando la creación no llegó a su finalidad, y cómo Él ha venido trabajando a través de la historia para restaurar este ideal. Si la nueva verdad va a responder sobre la existencia de Dios, tiene que mostrar claramente para tanto las personas religiosas como para las personas del ámbito materialista, que están más enfocados en la ciencia, tiene que mostrar a Dios como una realidad. Lo segundo, esta nueva verdad debe ser capaz de unir en un único camino absoluto todas las religiones, todas las religiones, así como las ideologías también, los pensamientos, sistemas de pensamiento que han existido desde el comienzo de la historia humana. Es decir, la nueva verdad debe cumplir un requisito muy grande, que es poder responder todas las preguntas de todas las religiones. Y también, así como todas las ideologías que han existido desde el comienzo de la historia humana. Tercero, la nueva verdad tiene que enseñarnos a los seres humanos cómo nosotros resolvemos el conflicto interno, esa división que mencionó Pablo. Con mi mente sirvo a Dios, con la carne a la ley del pecado. La nueva verdad tiene que enseñar de forma clara y sistemática cómo se resuelve el tema del ser humano, ese conflicto interno. Por un lado podemos amar a una persona y por otro lado nosotros podemos matar a esa persona. Es decir, ahí está el bien y el mal dentro de nosotros. ¿Cómo se resuelve eso? La nueva verdad tiene que ser capaz de revelar la fórmula de resolver esos problemas y debe conducir a los hombres, por lo tanto, a su meta original, a su estado original, que es lo que las grandes religiones vislumbran. Ellos vislumbran de que el ser humano tiene un potencial original que no se desarrolló, las grandes religiones mundiales. ¿Cómo llegamos allá? Es el gran tema y la nueva verdad debe ser capaz de revelar todo eso. Entonces, esta nueva, última y definitiva revelación, sin embargo, no puede venir de una persona que haga un simple estudio filosófico o científico del ser humano y trate de exponer ahí ciertas teorías de cómo puede alcanzarse la paz mundial y la unificación del mundo. Esto tiene que ser mucho más profundo, ¿no? No puede venir del cerebro humano. Como dice la Biblia, si nosotros leemos en Apocalipsis, dice, tienes que profetizar otra vez contra muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esta verdad, por lo tanto, debe aparecer como una revelación de Dios. Esta nueva verdad no es algo que pueda surgir de una persona común y corriente. Tiene que ser algo que brota o que se recibe directamente del cielo. Entonces, el principio divino, que es lo que estamos estudiando, ha sido revelado por Dios a través de su mensajero, quien hizo estudios muy profundos y se introdujo en esta búsqueda de descubrir la verdad última, el propósito último de la creación, descubrir todas estas preguntas tan difíciles de responder. Y su nombre es Samio Moon. Entonces, a su debido tiempo, Dios ha mandado a su mensajero para resolver estas preguntas fundamentales de la vida y del universo. Su nombre es Samio Moon. Por lo tanto, este principio divino que él lo tiene ahí en su mano, en la foto que ustedes ven, este libro en azul que se ve aquí, es el principio divino, que es un libro de revelaciones, las cuales se deben estudiar minuciosamente. Cualquier contenido que venga, yo debo escucharlo y estudiarlo y descubrir si ese contenido resuena con mi mente, con mi corazón. Entonces, la verdad tiene que resonar con nuestra mente original. Entonces, el principio divino va a presentar una serie de contenidos muy profundos, muy determinantes para la vida espiritual de todo ser humano, y nosotros necesitamos estudiarlo y digerirlo para poder determinar si realmente esto resuena con lo que estoy buscando. Entonces, como es un contenido revelado por Dios, ciertamente tiene muchos contenidos que van a resonar con tu mente.
original, con tu corazón. Un punto importante es que el principio divino revelado en esta conferencia o en este libro es solo una parte de la nueva expresión de la verdad. Todo lo que se ha recogido aquí es lo que los discípulos de Samuel Moon han oído y testificado hasta ahora. Sin embargo, creemos, dice el principio divino, con feliz expectativa que con el transcurso del tiempo serán reveladas continuamente partes más profundas de la verdad. Es decir, estamos sujetos a continuar escuchando más cosas de las que vamos a escuchar en este seminario. Entonces oramos fervientemente para que la luz de la verdad llene rápidamente la tierra. Entonces esta es una pequeña introducción al principio divino y pasamos inmediatamente a los principios de la creación, que es la primera conferencia que presenta este libro. Y una de las cosas que más importantes para todo ser humano en este mundo es cuál es el propósito de la vida, ¿verdad? Estamos todos en esa gran incógnita de saber cuál es el propósito definitivo de esta vida, de esta existencia, de esta creación tan única. Es una pregunta fundamental. Durante toda la historia, el hombre ha estado angustiado por resolver las cuestiones fundamentales de la vida y del universo. Vean aquí ustedes a todos estos pensadores, todo tipo de pensadores, algunos en pro de la existencia de un Dios que creó todo, otros desilusionados porque han visto tanto sufrimiento en la creación, por lo tanto han deducido que Dios no existe. En fin, han habido un montón y montón de personas de todas las áreas cuestionándose muy seriamente sobre si existe un propósito realmente definido para este mundo, si hay un Dios. Sin embargo, nadie ha sido capaz de dar respuestas satisfactorias a estas preguntas fundamentales, porque nadie ha conocido los principios fundamentales que explican cómo han sido creados el hombre y el universo. Entonces, ¿cuáles son esos principios fundamentales? Si yo quiero estudiar los principios fundamentales, lo primero que yo tengo que estudiar es el ser causal. Para estudiar adecuadamente este tópico, no es suficiente examinar la realidad material, ¿no? El mundo exterior. Aún la realidad interna del ser humano, su realidad espiritual, las personas que han seguido por el camino de la espiritualidad, como el budismo, el hinduismo, que han explorado muy profundamente la mente humana y sus diferentes, cómo funciona, ¿no? Su diferente funcionamiento, muy profundo, muy objetivamente, no han llegado hasta el punto de determinar si Dios existe o no. Es más, lo han excluido. Y también el mundo científico no ha podido llegar a una respuesta definitiva, pero es la pregunta fundamental. La cuestión fundamental, la realidad causal. ¿Quién es la causa? Por lo tanto, las cuestiones sobre la vida y el universo no pueden ser resueltas desconociendo la naturaleza de Dios, su creador. Hay que seriamente buscar, estudiar muy seriamente sobre la existencia de Dios, si existe o no existe. El principio divino va a exponer a ustedes eh, diferentes contenidos que nos van a dar evidencias que ustedes tienen que analizar por sí mismos con su corazón y con su mente, si tiene sentido o no. Pero el principio nos va a exponer ciertas evidencias que para mí son muy claras de la existencia de Dios. Entonces, los principios de la creación que esta primera conferencia tratan ampliamente estas cuestiones fundamentales. Lo primero que observa el principio divino y que expone en esta conferencia es que hay características en la creación que son características duales, tanto en la creación y por lo tanto se deduce que el ser creador las tiene también. Vamos a ver, porque es muy interesante. ¿Cómo podemos hacer para conocer las características de Dios, que es un ser invisible? No lo puedo ver a Dios, pero puedo ver su obra. Primero, podemos observarlas o conocerlas observando el mundo de su creación, como dice San Pablo. San Pablo, muy sabiamente, él mencionó lo siguiente:
dice, porque las cosas invisibles de Él, este Dios que es invisible, las cosas invisibles de Él, su poder eterno y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Pablo deduce que analizando la creación, viendo la creación en sí misma, ya tenemos evidencias de que hay un cierto patrón en todas las cosas. Y estamos hablando de 2000 años atrás, donde la ciencia no estaba desarrollada como para analizar con más detalle los patrones que le vamos a exponer ahora. De igual manera que la obra de un artista es una manifestación invisible del carácter de su creador, así también cada creación es una manifestación sustancial de la naturaleza invisible de Dios el creador. Entonces, la creación nos va a aportar ricos contenidos muy claros de que hay elementos que son iguales en cuanto a la clasificación, son iguales en todas las cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Pero veamos esto primero. Del mismo modo que podemos conocer el carácter del autor a través de sus obras, así también podemos percibir la divinidad de Dios observando la creación. Entonces vamos a estudiar la creación. Vamos a tratar de describir elementos comunes que nos dan a conocer de que el ser que creó el universo plasmó en la creación su propio carácter, así como ustedes ven acá este pintor. El pintor cuando está pintando está plasmando su naturaleza. Los eruditos en la pintura pueden deducir inclusive el estado de ánimo del pintor, aunque el pintor haya pintado hace 400 años atrás. Es decir, la creación, el objeto creado, revela la naturaleza del creador. Entonces tenemos toda la creación para investigar. Entonces, con el fin de conocer la divinidad de Dios, examinemos factores comunes que se encuentran en su creación. Primero, encontramos en la creación un carácter interno y una forma externa en todas las cosas. Fíjense ustedes, nosotros podemos deducir que Dios tiene un carácter interno, tiene una parte que es interna, que corresponde a su mente, y podemos deducir que Dios tiene una forma externa también, pero vamos a mostrar de dónde nosotros deducimos esto. Lo deducimos de la creación, pero vamos a colocar primero a Dios. Deducimos también que Dios, la parte interna de Dios, debe estar compuesta de emociones, es un Dios sensible emocionalmente, tiene intelecto y tiene voluntad. La emoción está relacionado con la belleza, ¿no? El intelecto, ustedes pueden ver toda la matemática y la ciencia que hay en la creación, y la voluntad es la capacidad de crear. Dios creó, entonces ciertamente tiene estos tres elementos. Y externamente, la forma externa de Dios podemos decir que es toda la materia, todo lo que existe en el universo. Pero dentro de todo esto, podemos deducir también que Dios posee un elemento central, que es su corazón. Dios es un ser de corazón. Podemos, por ejemplo, ver en la Biblia, en Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, ese versículo muestra el increíble amor que Dios tiene hacia la humanidad, que da a su Hijo unigénito. También en Lucas tenemos la parábola del Hijo pródigo, donde Jesús relata cómo un padre abraza a su hijo que viene de retorno a casa, arrepentido, manda a hacer una gran fiesta porque su hijo que estaba muerto ha resucitado, ¿no? Jesús trata de mostrar el corazón de Dios a través de esa parábola. Y también podemos ver en Lucas cómo en una parábola donde Jesús cuenta de que hay un pastor que tenía 100 ovejas, se le pierde una, sacrifica las 99 y va en busca de la oveja perdida, demostrando así el inmenso corazón de Dios para la humanidad. ¿Cómo nosotros podemos tener este plano tan claro? Muy simple, estudiando a su creación. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos la semejanza de Dios.
Cada ser humano tiene emociones, tenemos un intelecto, tenemos voluntad, la capacidad de movernos hacia alguna dirección, y tenemos un cuerpo físico. Y tenemos también dentro de nosotros un deseo incontrolable de amar, de ser feliz, amando y recibiendo alegría y felicidad. Por lo tanto, el ser humano, que es el espejo de Dios, que tiene estas cualidades, estos atributos, nos muestra cómo es la naturaleza original de Dios como el creador. Luego, yendo hacia abajo, los animales también, los vegetales y los minerales también tienen un aspecto interno, como el instinto, la mente vegetal. Ustedes saben que se han hecho muchas investigaciones sobre los vegetales, ¿no? Los vegetales son sensibles al ser humano. Y, por ejemplo, en la materia hay una naturaleza que mantiene la materia ordenada. Y luego, externamente, toda la creación tiene un cuerpo, una manifestación visible, como el cuerpo del animal, la forma de las plantas y la estructura de la materia. Entonces, aquí tenemos una idea muy clarita de cómo es la naturaleza de Dios, el carácter de Dios. Entonces Dios tiene un carácter interno, una mente, emoción, intelecto y voluntad, tiene una forma externa que es todo el universo, es la forma externa de Dios, y también tiene un corazón como nosotros, tiene un impulso que es interno de lo interno de Dios, que busca sentir alegría y felicidad. Luego encontramos en la creación otro par de características duales, como lo es la masculinidad y feminilidad. Como dice la Biblia también, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Es decir, hay un atributo en Dios que está también relacionado con lo masculino y lo femenino de Dios. Aquí dice en la Biblia, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, más varón y hembra los creó. Entonces encontramos en Dios una masculinidad original y una feminilidad original. ¿Por qué llamamos original? Porque es el origen, es el ser causal de la masculinidad de toda la creación. Por lo tanto, el ser humano, que es el espejo de Dios, es la creación que reúne todos los atributos de Dios, también tiene un carácter masculino, y la mujer tiene un carácter femenino que refleja esa naturaleza de Dios. Y luego vemos también en la creación la misma división, macho-hembra en los animales, estambre y pistilo en los vegetales, y cargas eléctricas positivas en los minerales y cargas eléctricas negativas en los minerales. ¿Qué nos demuestra esto? Que Dios, cuando creó la creación, lo hizo basado en su propia naturaleza. ¿Y de qué me sirve esto? Me sirve para, es una evidencia muy clara de que este universo fue creado por alguien. Porque este universo y esta creación que hemos expuesto acá, a través del principio divino, nos muestra que hay un orden. Hay una correlación aquí de varios elementos que al estar, al ser aparentemente diferentes, se complementan y generan algo mayor. Y eso implica orden, inteligencia, armonía, progreso, desarrollo. Cualquier cosa que falte acá causaría un cataclismo, pero todo está ensamblado perfectamente. Eso implica orden. Es decir, hay un ser inteligente que creó este universo. Por lo tanto, este Dios que tiene carácter interno, una mente, y tiene corazón, tiene una forma externa, y tiene masculinidad y feminidad, lo podemos nosotros en este círculo de arriba, lo podemos analizar simplemente para poder estudiarlo, porque Dios no se limita a un círculo. No hay un círculo en Dios, pero lo colocamos acá para poder meterlo aquí en este pizarrón para que podamos verlo. Pero Dios es infinito, infinito en todos sus aspectos. Pero lo vamos a analizar acá. Entonces, externamente Dios tiene una forma externa, que es la materia misma del universo. Dios tiene más internamente un carácter interno, una personalidad que reúne emociones, intelecto, hay principios matemáticos, éticos, hay voluntad, hay conceptos, hay leyes, pero más adentro hay lo que nosotros llamamos el corazón, que es el centro.
Podríamos decir que el corazón es un lugar donde brota el deseo de amar. Es el lugar que le da el incentivo, que produce el deseo original de amar a alguien. Y Dios también, esto lo vamos a analizar un poquito más adelante, y también podemos decir que Dios tiene masculinidad y feminilidad porque toda la creación está compuesta de masculinos o femeninos, o estambres y pistilos, o cargas positivas y negativas, ¿no? Y muy bien está expresado en este símbolo del yin y el yang. Entonces aquí ya tenemos evidencias muy claras, queridos invitados, de que el universo está ordenado, la creación es muy ordenada, demuestra orden, un orden tremendo, un orden que no tiene desorden en ninguna parte. Es decir, está muy bien construido para durar eternamente, siguiendo estos principios. Entonces el principio divino ahora nos invita a pensar cuál es, por lo tanto, el propósito de la creación. ¿Qué significado propone el principio divino que es el propósito de la creación? Cada vez que Dios hizo una nueva especie de la creación, cuando Él estaba creando, vio que estaba bien. Es decir, aquí ya está mostrando que hay un deseo muy profundo en Dios de que las cosas estén bien hechas para sentir alegría. Dice en Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces era todo muy bueno. Esto indica que Dios deseaba que todas las cosas de su creación fueran buenos objetos. Nada fue hecho mediocre, todo fue hecho a la perfección, en el más alto nivel, en cada nivel. Esto es porque Dios deseaba sentir alegría a través de la creación. Hacer bien las cosas trae implícito el deseo de sentir alegría, ¿verdad? Cuando nosotros queremos hacer bien las cosas, es porque queremos ser felices haciendo bien las cosas, viendo el trabajo bien hecho que se ha hecho, que nos retorna alegría. Dios quería sentir alegría, contemplando la belleza de la creación que Él había hecho. Entonces, después de haber creado el universo, Dios finalmente creó al hombre a su imagen según el modelo de su propio carácter, con la capacidad de sentir alegría, enojo, tristeza, placer. Y Dios quiso deleitarse al verse reflejado en esa creación. El hombre fue creado para que disfrutara y apreciara su posición como hijo de Dios. Por esto, cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio tres grandes bendiciones: crecer, multiplicar y llenar la tierra y someterla y tener dominio. Fueron las tres grandes bendiciones que Dios les dio a los primeros antepasados humanos aquí en esta tierra. Y ellos recibieron estas bendiciones ciertamente. La primera bendición, por lo tanto, si la hubieran cumplido, llegando realmente a ser felices, cumpliendo obedientemente, pasando, que lo vamos a ir explicando clarito, qué sucedió, hasta qué nivel se llegó a cumplir esto. Si se hubiera cumplido, tal cual como estaba planeado, el reino de los cielos aquí en la tierra se habría establecido. Entonces, en ese reino de alegría, de felicidad, Dios habría sentido una inmensa y desbordante felicidad observando a sus hijos y luego los hijos de Adán y Eva creciendo y siendo felices en este reino de felicidad, de alegría. Por esta razón, el propósito de la existencia del universo, centralizado en el hombre, es, en definitiva, devolverle alegría a Dios. ¿De qué forma? Siendo felices. Dios, al contemplar su creación, podría sentir una profunda alegría viendo y participando de la felicidad del ser humano. Entonces, analicemos las tres grandes bendiciones. Dice la Biblia en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, la primera bendición que Dios le da a Adán y Eva es fructificar, tornarse fructíferos. Pero no se refiere a frutas, de fruta literal, sino
en sentido figurado. Dios deseaba que el hombre pudiera madurar, pasar por la etapa de adolescencia, llegar al nivel de ser un adulto que tiene madurez interna en su carácter. Piensen bien en ustedes con sus propios hijos, queridos invitados. Piensen ustedes como si le estuvieran dando la primera bendición a su hijo que está creciendo como niñito, luego adolescente, y le dicen, fructifica primero, hijo o hija, madura primero, alcanza dominio de ti misma primero. Si tú no te dominas, es difícil después entrar en otro territorio más amplio porque te va a absorber. Domínate a ti mismo primero, ten control de ti mismo. La perfección tiene relación con el dominio de sí mismo, el autocontrol. Para que el hombre perfeccione su individualidad, su mente y su cuerpo deberían haberse unido, como ven ustedes acá. Se forma así un elemento o una estructura que nosotros llamamos acá en el principio divino llama de fundamento de cuatro posiciones, que en este gráfico está separado, estas bolitas, pero en la realidad están todas integradas, fundidas en un solo círculo, por decirlo de alguna forma. Ese solo círculo integrado, fundido, es un hombre ideal, un hombre con dominio absoluto de sí mismo, un ser humano completamente centralizado en Dios. Y tendría varias virtudes este ser humano ideal, esta primera etapa de bendición que Dios quería para Adán y Eva. Primero como un chico y una chica que no comparten ningún tipo de relacionamiento todavía íntimo, sexual, sino que individualmente se preocupan muy seriamente de desarrollar su carácter, tendrían 10 puntos importantes. Se convertirían en un templo de Dios. Dios podría vivir dentro de ellos, formarían un solo cuerpo con Dios, adquirirían divinidad, sentirían exactamente lo que Dios siente, conocerían la voluntad de Dios de forma natural, vivirían según el deseo de forma natural, serían buenos hijos e hijas para la alegría de Dios, siempre serían la motivación de la alegría de Dios, sentirían como si los sentimientos de Dios fueran los suyos propios, por lo tanto, significa no separación, no dualidad con Dios. Sería una integración total de Dios dentro de Adán y Eva. Por ello no podrían hacer nada que causara aflicción a Dios ni a otras personas. Y esto significaría que tales hombres y mujeres nunca podrían pecar si ellos seriamente hubieran cuidado este mandamiento, lo hubieran observado bien y seguido plenamente, como un chico y una chica serios sobre esta palabra, esta guía que viene directamente de Dios. Luego, recién alcanzando estos 10 niveles, estos 10 puntos, fundiéndose completamente con Dios, recién ahí Dios quería que ellos pasaran a la segunda bendición, preparados para realizar la segunda bendición de Dios y después de haber perfeccionado sus respectivas individualidades, reflejando así completamente la característica de Dios, deberían haberse convertido en marido y esposa, formando una unidad, multiplicando hijos y estableciendo un fundamento de cuatro posiciones familiar centralizado en Dios. Estas cuatro bolitas que ustedes ven aquí ahora en esta segunda etapa, Dios, Adán y Eva e hijos, se funden en uno solo. Lo vemos aquí separados para poder explicarlo, pero en el corazón están fundidos, en unión como esposo y esposa y en unión con Dios y en unión con sus hijos también. Son una sola esfera que se mueve en armonía. Luego, naturalmente, esta creación, esta familia que se multiplica rápido con muchos hijos, creando una tribu, una sociedad, una nación y un mundo, naturalmente, ellos cumplirían la tercera bendición de Dios, que significa la perfección del dominio sobre la creación. Con el fin de realizar esta bendición, el hombre debe establecer el fundamento de cuatro posiciones, cuidando la creación. Esto sería natural. Este individuo fundido con Dios
Ahora esta familia fundida como esposo y esposa con Dios y con los hijos, naturalmente tendrían un aprecio infinito hacia la creación, un amor y una gratitud infinita hacia la creación. Todo sería sagrado, todo sería bello y bueno, y lo cuidaríamos con mucho cariño, con mucho amor, eternamente. Por lo tanto, si el propósito de la creación se hubiera llevado a cabo de esta forma, se habría establecido en la tierra un mundo ideal en el que no habría ni rastro de pecado. Podemos asignar a este mundo, le podemos llamar el reino de los cielos, un lugar de absoluta ausencia de pecado y de maldad. Un lugar donde no solamente la familia se funde como una familia unida, el mundo se funde como una gran familia unida, todos unidos, centralizados en Dios como el centro de sus vidas. Eso sería el reino de los cielos. Sería un lugar donde habría solo belleza, alegría, paz, felicidad. El reino de los cielos, en este reino de los cielos, las órdenes de Dios serían transmitidas a todos nosotros a través de los padres verdaderos, que serían Adán y Eva. Así habría sido. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, serían el modelo eterno, los que habrían establecido la ética, la cultura y la lengua del amor verdadero para todos nosotros. No habría división, no habría necesidad de idiomas, de culturas diferentes. Sería una cultura unificada, centrado en estos primeros padres verdaderos, haciendo posible que todos obren según un solo propósito. Luego, al cumplir esta finalidad maravillosa, ¿no?, de este mundo ideal, el ser humano debería migrar para otro lugar eterno y llevar todos sus regalos para allá y presentarlos a Dios como el tesoro que acumuló en su vida, en su existencia física. Por lo tanto, el principio divino menciona una realidad que ya es muy conocida por mucha gente. Hay muchos testimonios sobre este universo, este nuevo mundo, universo, que es invisible, al cual llamamos mundo, el mundo invisible y el mundo visible, el mundo invisible. El mundo visible ya sabemos, lo conocemos, pero el mundo espiritual, el mundo invisible, es lo que nosotros vamos a mostrar acá en el principio divino y estudiar cuál es la dinámica, cuál es la relación que tiene con el mundo físico. Aquí dice en la Biblia nos da varias pistas importantes. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Es decir, ya hay varias evidencias en la Biblia, relatos, donde se menciona la existencia del mundo espiritual. Luego vemos acá en Reyes, dice, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y hay muchos otros versículos en la Biblia que demuestran que había una clara conciencia sobre la existencia de una realidad invisible. Entonces, bueno, tenemos muchos, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Por consiguiente, correspondiente a la mente y al cuerpo humano, el universo consiste de un mundo espiritual y un mundo físico, siendo ambos reales y sustanciales. Los mundos espiritual y físico nosotros lo llamamos, el principio divino los llama el cosmos. Cuando hablamos del cosmos, estamos hablando del mundo espiritual y físico juntos. Cuando dejamos nuestro cuerpo físico, después de nuestra vida en el mundo físico, entramos en el mundo espiritual como seres espirituales y vivimos allá eternamente en el mundo espiritual. ¿Hay alguien que va a quedarse en esta tierra para siempre? Nadie, ¿verdad? Todos los que estuvieron antes de nosotros se fueron. No hay nadie, no hay nadie. Todos se fueron al mundo espiritual. Nuestro destino es ir al mundo espiritual algún día. Entonces podemos decir que hay etapas muy interesantes en este proceso de existir en este mundo físico,
vivir en este mundo físico y luego migrar para el mundo espiritual. Podemos decir que existen tres etapas en la vida, ¿no? La primera etapa es una etapa rodeada de líquido, ¿no? El líquido amniótico, ese es el mundo para un bebé. Dura más o menos 9 meses, ¿no? Y en ese pequeño ambiente de líquido, tiene que preparar muy bien todos sus órganos. Y el órgano más importante que tiene que preparar son los pulmones. Sí o sí, los pulmones tienen que estar mínimamente desarrollados para poder luego pasar a la segunda etapa, que es vivir en un ambiente de aire. Nosotros no podemos estar ni 5 minutos sin respirar. El ambiente líquido preparó al cuerpo para el primer nacimiento, que es el nacimiento a este mundo físico, donde respiramos aire y aprendemos a amar, tomamos conciencia de nosotros mismos en este mundo físico. Soy consciente de mi existencia. Nazco dentro de una familia, tengo hermanos, hermanas, voy creciendo, me torno adolescente y naturalmente busco el amor de alguien y formar una familia y ser feliz. Todo este proceso de maduración del carácter y la personalidad del ser humano dura alrededor de 80 años, 100 años puede ser, hasta 120 se han visto por ahí, algunos, o un poquito más, algunas personas excepcionales. Pero la vida acaba, la vida física, biológica acaba en este mundo físico. Y aquí en este mundo físico es donde está el gran dilema, ¿no? La gran duda, cuestionamiento de todo esto. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué el ser humano se muere? El principio divino, al igual que muchas religiones también orientales especialmente, que reconocen la existencia del mundo espiritual, también plantea que existe una vida después de la vida física, lo que nosotros llamamos el segundo nacimiento del ser humano, que es un nacimiento espiritual, es donde se lleva lo que se ha sembrado a lo largo de toda su vida, que no son cosas materiales, son relacionamientos, son experiencias de amor verdadero hacia los demás. En este ambiente ya no es el aire el que sustenta la vida de las personas espirituales. En este lugar es el amor. El aire en el mundo espiritual ahora ya no es aire con moléculas de oxígeno y dióxido de carbono y todo esto, sino que es amor. El amor que originalmente deberíamos estar preparados ya para respirar en el mundo espiritual, habiendo nacido en este mundo físico, idealmente como Dios quería, estaríamos con nuestros pulmones espirituales muy bien preparados para existir después eternamente en el mundo espiritual con Dios juntos. Entonces, esta tercera etapa, estamos nosotros aquí en el medio. Algún día vamos a ver esta otra realidad en nuestra vida. Por eso tenemos que cuidar muy bien nuestro yo espiritual. Entonces, podemos decir que el cuerpo físico es como un árbol y lo que voy a cosechar al final son los frutos, ¿no? Las buenas cosas que yo haga, ¿no? Las buenas intenciones, el vivir por el bien de los demás, servir a los demás. Entonces, el yo físico da buenos elementos al espíritu. Cada vez que yo con este cuerpo hago una acción buena, siempre eso se torna en un elemento de vitalidad, es un elemento de vida que es absorbido como una esponja por el espíritu. Todo lo que yo haga, bueno o malo, todo es absorbido por el espíritu. Ojalá sean buenos elementos para que yo me torne una buena persona. El yo físico, si el yo físico hace malas cosas, también se tornan elementos, no de vitalidad, sino que de maldad, pero son elementos espirituales que corroen el espíritu, lo deterioran, lo dañan profundamente. Entonces necesito, y me torno una mala persona, ¿no? Inclusive si soy malo, si siempre estoy con malos pensamientos, malas intenciones, irradio esa energía hacia afuera. La persona siente desconfianza fácilmente de mí, porque se proyecta energéticamente esa mala energía. Entonces una mala persona, si se da cuenta de que ha ido por un camino incorrecto, se arrepiente profundamente, cambia su conducta y comienza a dar buenos elementos de vitalidad a su espíritu,
entonces el espíritu puede curarse, puede restaurarse, puede mejorar, sanar y finalmente llegar a ser una buena persona. Entonces hay esperanza siempre, pero el tiempo que tenemos no lo sabemos. Por eso hoy tiene que haber un cambio en nuestra vida para tornarme una persona que nutre correctamente su espiritualidad. Entonces aquí podemos ver rápidamente cómo es, cómo se mueven las energías. Entonces, este es el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Entonces, el cuerpo físico está circulando, siempre hay una acción, una dinámica entre los dos. Todo lo que yo hago, desde pensamientos, acciones, actitudes, ideas, todo lo que yo haga se torna en un elemento de vitalidad, bueno o malo, que entra al cuerpo espiritual y se absorbe, y éste se alimenta y crece de acuerdo a ese elemento. Si usted le da elementos, nutrientes malos a una plantita, la planta se muere rápido, ¿verdad? Si yo como alimentos que no son buenos, son malos para la salud se deteriora también. Es lo mismo sucede con nuestro espíritu. Entonces tengo que tener buena motivación, buenas acciones, ¿no? Y todo esto se tornan elementos de vitalidad, ¿no? Y como retorno, yo puedo tener buena salud y paz en el corazón, armonía interna y vivir una vida feliz. Entonces, esta es la primera, muy cortita, mis queridos invitados, muy cortita sobre estas conferencias. Esperamos que puedan mañana continuar. Mañana vamos a estudiar la caída del hombre y la misión del Mesías también. Esta conferencia tan bonita y tan ideal, donde se muestra el ideal de Dios, que este mundo podría haber sido el reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros podríamos haberla disfrutado profundamente, pero ¿por qué no es así? ¿Por qué estamos viendo un mundo tan diferente de cómo Dios lo planeó? Algo sucedió ahí. Y aunque no corresponde solamente a lo que menciona la Biblia de que hubo una caída, también de forma muy indirecta algunas religiones perciben que algo le sucedió al ser humano, que el ser humano perdió su rumbo en algún momento y cada uno interpreta, algunos hablan de la caja de Pandora, de las tentaciones que Pandora tuvo y hay como una conciencia colectiva de que algo le sucedió al hombre en los primordios de la historia humana. Entonces, mañana vamos a estudiar, queridos invitados, vamos a estudiar sobre la caída del hombre y que para mí es una conferencia muy objetiva, es muy clarita, ¿no? Que nos va inclusive a ayudar a entender de que este problema no solamente sucedió allá, sino que ha continuado sucediendo hasta el día de hoy. Y si es así, lo vamos a captar y vamos a hacer lo posible para evitar caer en este juego, ¿no? De lo que puede haber sucedido al principio con Adán y Eva. Eso lo vamos a estudiar mañana, ¿no? Y van a estar todos invitados a participar. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por compartir, darse el tiempo en esta una horita que tuvimos de conferencia. Y esto va a quedar grabado y lo vamos a compartir enseguida con ustedes para que también lo compartan con sus contactos. Entonces, muchísimas gracias a todos. Solo voy a cortar aquí un momento, solo un momentito.